La canción del lobo, Saga Green Creek 1, capítulo 25. El tercer año, conexión mística con la luna. Durante el tercer año, y al poco tiempo de que lo reconociéramos como miembro de la manada Bennett, Robbie se mudó a casa con nosotros. Sus superiores no se sorprendieron. Un hombre lobo hosco nos visitó. Llevaba un traje arrugado y una corbata delgada. Puso unos ojos como platos cuando entré en la habitación porque era capaz de sentir algo que aún yo no comprendía del todo. Fue descortés y directo. Hacía un año que no había ni rastro de ninguna prueba tangible del Richard Collins. Los equipos que le buscaban desde que abandonó Green Creek regresaban con las manos vacías y los rumores de su paradero habían cesado. Dijo lo mismo de Joe y los demás. No sabíamos nada de ellos, aunque Elizabeth insistía en que seguían con vida, que si les hubiese pasado algo a sus hijos, lo sabría. No tenía fuerzas para llevarle la contraria, incluso cuando no era capaz de dormir por las noches porque me imaginaba miles de escenarios, que habían encontrado a Richard y los había asesinado, que seguían con vida pero que nunca regresarían, que no volvería a ver a Carter, a Kelly o a Gorda. Y a Joe, claro, porque a él le tenía mucho más presente que al resto. El hombre hosco nos dijo que continuaría en la búsqueda, pero parecía poco entusiasta. Hablaban como si Michelle Hughes fuera a ocupar su puesto a largo plazo, que tomaría el sitio de Thomas como líder de todos los alfas de manera definitiva. Les daremos más tiempo, dijo mientras tomaba un sorbo de café, pero no podemos pasarnos toda la vida esperando. Pidió hablar conmigo en privado. Eché un vistazo a Elizabeth, que asintió antes de decir que estaba de acuerdo. Señaló la antigua oficina de Thomas y durante un segundo dudé. Los demás se habían ido. Tanner, Chris y Rico estaban en el taller. El hombre hosco esperó hasta que los demás no pudieran oírnos y cerró la puerta de la oficina. Me senté detrás del escritorio. Era más intimidante de lo que esperaba. Intenté impresionarlo, pero creo que se dio cuenta. Siente curiosidad por ti, soltó. ¿Quién? Quise saber. No me lo esperaba. La alfa, Hughes. ¿Por qué? Porque eres humano, se rió. Y, de alguna manera, te has convertido en el alfa de nada más ni nada menos que la manada Bennett. Joe es el alfa de la manada Bennett, repliqué. Lo mío solo era temporal. Cada día lo aceptaba un poco más, pero aún era un trabajo en progreso, uno que esperaba que acabara muy pronto. Joe no está aquí, pero volverá, aseguré, y me pregunté si el hombre hosco oyó el latido traicionero de mi corazón. ¿Cómo lo has hecho?, preguntó. Ella querrá saberlo. No porque hayas hecho algo malo o porque quiera quitarte algo. Entrecerré los ojos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque lo hiciste. Se encogió de hombros. Y no te culpo, y ella tampoco. Esta manada ha pasado por demasiado, y aún me quedo corto. No confiáis en los demás fácilmente. Hablaba de la manada y de mí como si fuéramos uno solo, con respeto. No hay muchas personas en las que podamos confiar. La alfa, Hughes, no la conozco, respondí con tono afilado. Así que no puede pedirme que confíe en ella. Eso no ha impedido que se preocupe por ti. Mandó a alguien a vigilarme. Robbie, coincidí. ¿Me creerías si te dijera que cada vez nos informan menos? Sabía que decía la verdad. Asentí lentamente mientras me preguntaba si tendría que pelear con este hombre hosco por un miembro de mi manada. Porque Robbie ya no le pertenecía. Ya no pertenecía a la Alpha Hughes, me pertenecía a mí, a este territorio y a la manada. Ella lo entiende. ¿Sí?, pregunté. Probablemente más de lo que piensas. No puedo decir que no tengas todos los mismos instintos que nosotros, porque no sé lo que eres, pero un lobo sabe cuándo encaja, cuándo encuentra un hogar. Siente un tirón en la cabeza y en el pecho. Al principio es muy pequeño, pero luego crece, si se le da permiso. Y tú se lo has dado. No puedes llevártelo, dije sin rodeos. No lo permitiré. No iba a reclamarlo. Me miró durante un segundo. Ahora me pertenece. Y mi parte más primitiva sintió gran placer ante la idea. Lo sabemos. No es exactamente lo ideal, pero mejor que Osmond. El hombre se encogió al escucharme. Es justo. ¿Justo?
Creo que estás subestimando la situación. Lo de Osmond fue inesperado. Osmond fue un error. Creo que hasta Thomas lo supo antes de que pasara. Nadie podría haberlo imaginado. Quizá no prestasteis suficiente atención. Al menos sabéis qué pasó o cuándo. ¿Cuándo empezó a trabajar para los otros o si siempre perteneció al bando de Richard Collins? Esperamos poder preguntárselo en un futuro. Se frotó la cara con la mano. Si le encontramos. Cuando le encontréis. Para no confiar en nada de lo que digo, tienes mucha fe en nuestros equipos. No hablaba de vuestros equipos. Aclaré en tono frío. Robbie seguirá trabajando para nosotros. Te pedimos que nos mantengas informados sobre cualquier cambio. ¿Cualquier cambio? En tu manada. Normalmente cuando una manada crece, se investiga a todos los miembros nuevos para evitar que sea gente con intenciones ocultas. ¿Me investigasteis en algún momento? Parpadeé. Parcialmente. Tuvimos suficiente con la palabra de Thomas. Nadie se atrevía a llevarle la contraria, incluso cuando se hizo a un lado. Era persuasivo. Eso no me sentó bien. Queréis tomar el control. Queremos estar a salvo, replicó. Ya no hay tantos lobos como solía haber. Las cosas cambian, las actitudes cambian. Si las cosas hubieran continuado como antes, probablemente habría más lobos a causa de mordidas que puros de nacimiento. Cuando una especie se muere, se ven obligados a hacer todo lo posible para preservar a aquellos que quedan. No se trata de control, sino de supervivencia. No creo que Richard Collins piense lo mismo. Richard Collins es un psicópata. Bien, Robbie puede seguir informándoos, pero si lo presionas por cosas que no deberían discutirse, si intentan actuar a mis espaldas, no hace falta que me amenaces, me aseguró el hombre. Aunque mentiría si te dijera que no te va a ir en contra. Me paralicé, pero fue casi imperceptible. Sin embargo, se dio cuenta. Arqueó una ceja. ¿Cómo? Me aclaré la garganta. Otros no verán con buenos ojos que el alfa sea humano. Apenas toleran a aquellos que se han convertido, pero tú eres humano. Algunos lo verán como una ofensa y otros creerán que mientes. ¿Crees que miento? Negó con la cabeza. Quizá antes de venir, porque ya había oído historias sobre ti, el humano en la manada de lobos, y no me creía ni la mitad. Tomás siempre decía que debíamos veneraros, incluso después de que los humanos intentasen exterminarnos, y te ocultó de los demás lobos, aunque sabíamos que existías. Pero el hecho de emparejarte con el futuro alfa nos lo ocultó. Nadie lo supo hasta que Osmond llegó. Nos quedamos preocupados. Lo bastante preocupados como para enviar a un traidor y unos cuantos betas, sin saber cuáles eran sus lealtades. No sabíamos que él era... No, le interrumpí. Lo entiendo. Ya me ha quedado claro que no sabéis nada. Sea como sea. Algunos opondrán resistencia. A mí me has convencido porque estoy aquí, en tu territorio. Puedo sentir la forma en la que estás enlazado con él, con tu manada. Pero los otros no lo verán. Ese no es mi problema. No busco su aprobación. Solo quiero que dejen a mi manada en paz. Entonces, deberías haber elegido otra manada, dijo en tono seco. Ser un Bennett ya te asegura que no te dejarán en paz. Si esto continúa durante más tiempo, necesitarás registrarte. Todos los alfas deben registrarse ante el líder de los alfas. Nos ayuda a mantener las cuentas de la población lupina, para asegurarnos de que nadie está creando manadas por su cuenta. Si sigue el qué. Tú. Esto. Si Joe no regresa. No puedo convertir a nadie en lobo, le recordé. Aún soy humano. Me observó largo y tendido. Era exasperante lo poco que necesitaba parpadear. Eso no significa que no puedas atraerlos. No necesitas morderlos para hacerlos tuyos. Mira a Robbie y a los otros humanos. No necesitas ser un lobo para expandir tu manada. Haces que parezca como si debieseis tenerme miedo. No sabemos lo que eres, y lo desconocido siempre es aterrador. Él lo hará. ¿A qué te refieres? Joe volverá. ¿Crees en él? Parecía sorprendido. Siempre. El hombre hosco no se dio cuenta de que no estaba siendo del todo sincero, porque tenía fe en Joe, pero sentía que iba disminuyendo a medida que pasaban los días.
Robbie esperó de pie, nervioso, donde nadie podía percibirle mientras el hombre hosco se marchaba. Tan pronto como su coche desapareció por el camino de tierra, prácticamente corrió hacia mí. Podía oír a los demás en el bosque, los suaves ladridos de Mark y Elizabeth y las risas y gritos de Tanner, Chris y Rico. ¿Y bien?, indagó retorciéndose las manos. Me miró, pero enseguida desvió la mirada. ¿Y bien?, bromeé. Hawks, puedes quedarte. Seguirás trabajando para la Alpha Hawks, pero puedes... Ella no es mi alfa, me interrumpió apresuradamente. No lo es. No puede ser mi alfa, no como... Bien. Simplemente no puede serlo. ¿Por qué?, pregunté con curiosidad. Sabía que no eras parte de su manada, ni de ninguna otra, pero trabajabas para ella, así que... ¿por qué no ser un miembro de su manada? Nunca encajé. Yo no encajaba, no con ellos. Cuando otras manadas me aceptaron después de la muerte de mi madre, nunca se sintió bien. Me mantenían a salvo, me alimentaban, me daban ropa, me ayudaban a soportar la pena, pero yo solo no podía. Me pidieron que me quedara y no pude. Así que cuando cumplí la mayoría de edad decidí irme y deambular de un sitio a otro. Más tarde la Alpha Hawks me pidió que hiciera un trabajo y cuando ella pide algo, uno solo lo hace. No hay tiempo de hacer preguntas. Así que vine e hice mi trabajo porque es lo que debía hacer, Ox. Y, aunque tardasteis en confiar en mí, me sentía más cómodo de lo que me había sentido desde... Ni siquiera lo recuerdo. Cuando acabó de hablar tenía las mejillas rojas y los ojos como platos, que le brillaban de un color naranja. Parecía que le faltara el aliento, como si temiera que fuera a rechazarlo en ese mismo momento. Robbie, le dije extrañamente conmovido. Porque tú eres mi alfa, escupió. Eres el único que quiero que lo sea. Mi lobo, solo tú lo eres, ¿de acuerdo? De acuerdo, Robbie, dije. Oye, está bien. Vas a quedarte con nosotros, conmigo. ¿Hablas en serio? Se quedó boquiabierto. Asentí. Me dedicó una sonrisa de oreja a oreja, y aunque todavía me sentía un poco como un niño jugando a disfrazarse, sentí cierto orgullo con el que no supe qué hacer. Solo sabía que no quería dejarlo ir. Jessie se mantuvo alejada durante un tiempo. No es que pudiera culparla, tenía solo 16 años cuando descubrí la verdad. Era lo suficientemente joven e inseguro como para creer cosas imposibles. Ella ya no tenía 16 años, sino más de 20, lo que significaba que era cínica. Pero no la culpaba, no podía hacerlo. Había sido testigo de algo prácticamente imposible, así que necesitaba tiempo para procesarlo. La habían secuestrado, mordido y utilizado como rehén en una pelea con la que no tenía nada que ver. Volvía a casa después de pasar una noche con amigos de 2 pueblos a distancia. Habían ido a un bar y bebido un par de copas, pero nada que le impidiera conducir. Justo lo que hacía cuando vio un coche en la cuneta con las luces de emergencia encendidas y una mujer al lado. Se detuvo, porque era lo correcto. La mujer estaba sola y, aunque Green Creek fuera un lugar seguro, Jessie dijo que no hubiera sido capaz de perdonárselo si pasaba de largo y después descubría que le había pasado algo. La mujer le había sonreído y explicado que se había averiado el coche. Además, se había quedado sin batería. Qué mala suerte, ¿verdad? Pasó muy rápido. En un momento caminaba hacia la mujer y a la siguiente estaba rodeada por gente que tenía los ojos de color violeta. La golpearon, la hicieron sangrar. No la tocaron, no de esa forma, pero se sentía violada. Se distanció de Chris. No les había visto juntos a menudo, pero sabía que estaban unidos. Nunca le había visto tan furioso como cuando hablaba de esa noche y los omegas. Se centró en entrenar sin parar. Solo paraba cuando le temblaban los músculos y goteaba de sudor. Le dije que parase y que tomase un descanso, que dejara la manada si era necesario y se enfocase en Jessie si creía que era lo indicado. Me miró afligido. ¿Estás pidiéndome que me vaya?, preguntó con un hilo de voz. No sabía qué alcance tenía sobre todos, sobre la manada, pero en ese momento lo entendí. Porque si le hubiera dicho que se fuera, él lo habría hecho. Se habría ido para cuidar de su hermana. Si se lo hubiese pedido, se habría alejado de la manada aunque le doliera, aunque nos doliera a ambos. Fui egoísta. Debí haberle pedido que se alejara, pero no lo hice. No, le dije. No quiero que te vayas. Se relajó y dejó escapar un largo suspiro. Al final, volvió a mediados de verano.
La campana de la puerta del taller tintineó. La ignoré porque estaba ocupado intentando instalar un ventilador en un radiador. Robbie estaba en el mostrador. Por el bien de todos, habíamos acordado que era más seguro mantenerlo alejado de las herramientas, dado que tenía tendencia a hacer daño, tanto a él como a los demás, si estaba cerca de cualquier cosa afilada. Ahora atendía las llamadas, negociaba con los clientes y organizaba el calendario. Los clientes le adoraban y a él le gustaba hablar con ellos. Nuestra vida se simplificó. Hasta el día que oí la campanilla de la puerta y voces alteradas. «No me importa quién coño seas, me vas a dejar pasar porque tengo que decirle 4 cosas. Mire, señorita, me llamo Jesse, cretino. Jesse, simplemente no puedes. ¡Oh, por el amor de Dios, apártate de mi camino!». «Esto no va a acabar bien», suspiró Chris desde el coche en el que estaba trabajando. Conociéndola como la conozco, sé que se lo ha estado guardando todo este tiempo. «Mejor tú que yo». Tanner se rió. «De hecho, seguramente le grite al alfa que hay por ahí», acotó Rico. «¿Qué he hecho?», pregunté con un quejido. «Jefe, ¿qué no has hecho?». «Hijo de perra», murmuré mientras colocaba el ventilador. «Robbie, deja que pase», agregué con el mismo tono de voz. Robbie se quedó en medio de una réplica. Escuché como la puerta que conectaba el taller y la recepción se abría bruscamente. «Ox», ladró Jesse. «Esto se va a poner feo», dijo Chris. «¿Deberíamos irnos?», preguntó Tanner. «No», respondió Rico. «Quiero ver qué pasa». «Como vuestro alfa, os ordeno que me salvéis», les dije. Se quedaron mirándome. Maldita e inútil manada. Jesse estaba en pie de guerra. Llevaba el pelo recogido en una coleta ajustada, tenía la cara roja y los ojos brillantes. Robbie la siguió con cautela, tenso, como si no supiera si debía atacarla si se acercaba demasiado. Lo miré y negué con la cabeza. Se encogió de hombros antes de irse con los demás. Jesse se detuvo justo frente a mí, con los labios apretados en una fina línea. Todavía tenía ese pequeño lunar que solía besarle. No sé por qué me fijé en eso. «Eres el capullo más grande que conozco», escupió. Suspiré. «¿Lo sabías? ¿Lo has sabido todo este tiempo?». «Jesse», dije con calma. «Hola. Bienvenida al taller de Gordo». Me fulminó con la mirada. Estaba molesta y no la culpaba. Juro que no lo hacía. Yo podía ser el alfa, pero ella podía ser aterradora. «Chris también lo sabe, desde hace tiempo», dije. «Oye», chilló Chris, «¿por qué me traicionas de esa manera?». «Oh, no te preocupes», Jesse entrecerró los ojos. «Ya me ocuparé de él, te lo prometo». «Das asco, Ox», murmuró Chris. «Eres el peor alfa que existe». Robbie le gruñó. «Pero tú», dijo mientras me golpeaba el pecho con el dedo índice, «todo esto es culpa tuya». «¿Cómo puede ser culpa mía?», pregunté un poco ofendido. «¡Hombres lobo!», me gritó. «Sí», dije. «Ya han pasado 6 meses desde que lo descubriste. ¿Por qué haces esto ahora?». «Necesitaba tiempo para procesarlo», parpadeó. «De acuerdo. Y ahora lo has procesado». «Hombres lobo». «Hombres lobo», asentí. «¿Lo has sabido todo este tiempo?». «No todo el tiempo». «Eso», agregó Rico. «Solo casi todo el tiempo». Jesse volvió a golpearme el pecho con el dedo mientras yo fulminaba a Rico con la mirada. Él solo me guiñó un ojo. «¿Eres uno de ellos?», indagó. «No», respondí lentamente. «Entonces eres humano». «No», repetí aún más lentamente. «¿Qué cojones significa eso?». «Significa que no estoy del todo...». «¿Vas a morderme?», preguntó. «Eso no te importaba cuando...». «No es el momento, Ox». «Lo sé», dije de forma apresurada. «Aún no se me dan bien las bromas, ni saber cuándo es el momento adecuado para hacerlas». «No puedes morderme». «Tampoco lo haría. No soy un hombre... Eres algo». «No algo que sea capaz de transformarte». Me dolía la cabeza. «Transformaste a mi hermano, me lo ha contado. Me contó que puedes sentirte, que es parte de ti y tu manada». Escupió la última palabra como si fuera una maldición. Y sí, me había pillado. Mierda. «Vas a contármelo todo». Me golpeó con el dedo una tercera vez. «¿Ahora mismo?», pregunté intentando no gemir. Era el maldito alfa. ¿Por qué se atrevía a decirme qué hacer? «Ahora mismo». Maldición.
Así que obedecí. Tardamos unas cuantas horas y quizá titubeé en algunas partes. Y pasé otras por alto porque, aunque ya habían pasado 2 años, era incapaz de enfrentarme a la muerte de Thomas y mi madre. Pero intenté contarle lo máximo posible. Sentí que se lo debía, por toda la mierda por la que le había hecho pasar desde que la había conocido. Para reconocerle el mérito, rara vez me interrumpió, solo cuando no entendía algo y necesitaba que se lo explicara más detalladamente. A medida que iba hablando, más de lo que había hecho nunca, ella iba callando. Al final me observó un rato en silencio. Me ardía la garganta, así que no dije nada mientras esperaba que hiciera algo. «Y todo eso pasó de verdad», dijo al fin. «Sí». «¿No has hablado mucho sobre él?» «¿Sobre quién?», me hice el tonto. Lo notó. «Joe», respondió de todos modos. No hay mucho que decir. Intenté tragarme la amargura, que me ascendió como bilis por la garganta. Jessie puso los ojos en blanco. «Además del hecho de que es tu compañero y de que te marcó como si estuviéramos hablando de algún escalofriante fanfiction de Crepúsculo, no he entendido ni la mitad de lo que has dicho», me encogí de hombros. «Yo sí», dijo Rico, «aunque debo admitir que no es algo de lo que me sienta muy orgulloso». «¿Tienes un destino místico de la luna con Joe?», se exasperó Jessie. «¿Un qué?», la miré de reojo. «Lo tuyo con Joe». «No es...» «Dios mío, me alegro tanto de haberme ido cuando lo hice». «No fue el destino», intenté ignorar mi mal humor, «sino que lo eligió. Él me eligió. Y tú a él, cuando descubriste lo que significaba. Y lo había hecho, pero ahora mismo eso me hacía daño, así que no dije nada». «Eso explica muchas cosas». «¿De veras?», pregunté, y me miró como si fuera un idiota. «¿Qué?». «Ox, él me odiaba». «No te odiaba». «Quizá no le gustaba, pero ¿odio?». No creía que Joe fuera capaz de odiar a nadie, ni siquiera había sido capaz de odiar a Richard Collins. Ahora, bueno, no sabía si ahora mismo lo odiaba. Ya no lo conocía lo suficiente como para decir si ahora era capaz de hacerlo. «Eres idiota», dijo seriamente. «Todo esto es una estupidez». «Un poco», me mostré de acuerdo. «Estar de acuerdo conmigo no te sacará de esta». «Lo sé. En realidad no lo había sabido, pero ahora sí. Quizá no hubiera estado tan de acuerdo con ella». «Esto explica por qué has estado abatido el último par de años». «No he estado abatido». «Un poco abatido», opinó Rico. «Quizá no todo el tiempo». «La mayor parte del tiempo», acotó Tanner. «A veces se queda mirando a la nada», agregó Chris amablemente, «con su fortaleza sosegada y su angustia». «Os odio a todos», lo decía en serio. «Yo no he dicho nada», repuso Robbie. «Nunca se fue a la universidad», siguió Jessie. «Así que esa es otra mentira que nos contaste. A mí y a todos». No debía ser una mentira. «¿Por qué no has intentado encontrarle?». Como si nunca se me hubiera ocurrido. Ni siquiera sabría por dónde empezar, y le prometí que me quedaría aquí para cuidar de los demás. A la manada. «¿No puedes encontrarlo con tu conexión mística con la luna?». «Mística, Dios, deja de llamarlo así». «Te entregó un lobo hecho de piedra que básicamente os unió de por vida», dijo con un tono inexpresivo. «Si eso no es una conexión mística con la luna, entonces no sé qué es». «Es algo parecido», dijo Robbie. Hizo una mueca de dolor cuando lo fulminé con la mirada. «Lo siento, Ox». «¿Eso quiere decir que te quedarás aquí sentado sin hacer nada?». Sonaba extrañamente desilusionada. «No estoy no haciendo nada». «Tu uso del lenguaje es muy bueno», dijo Rico. «No estás buscándolo». «Tomó su decisión», solté. «Y no vas a hacer nada al respecto». «Hace tiempo que pasó. Que lo estés descubriendo todo ahora no significa que el resto de nosotros no haya estado lidiando con esto durante años». «No entiendo por qué no hiciste nada al respecto». «Con él». «¿Qué podría haber hecho?», pregunté con brusquedad. Obviamente había cosas que eran más importantes que otras. Por primera vez, desde que había entrado al taller, Jessie suavizó la expresión. Ahora mostraba lástima por mí, y no quería que lo hiciera. «Mira,
Es Ox. No creo que nada sea más importante que tú. Estiró el brazo y me cogió la mano. Quizá no llegaste a verlo, pero yo sí lo hice. La forma en la que te miraba. Me dedicó una sonrisa cargada de tristeza. Lo eras todo para él y no creo que eso haya cambiado. No puedes saberlo. Le apreté la mano. Jessie frunció el ceño. Ni siquiera sabemos si aún... Me detuve y negué con la cabeza. No importa. Él no está aquí. Ninguno de ellos está aquí. Pero nosotros sí, y ahora tengo un trabajo que hacer. Algo que en la vida me hubiera imaginado, pero aquí está. Así que sí, los hombres lobo existen. Sí, aparentemente soy el alfa o algo parecido, y lo siento si eso te ha causado problemas. Me aseguraré de que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo? Quiso saber. No puedes prometer algo como eso. No, dije, pero puedo dar lo mejor de mí, y que fueras uno de los nuestros me facilitaría las cosas. No quiero que nadie me muerda, dijo de forma apresurada. Esa no es una posibilidad ahora mismo. Le interrumpí. Pero si estás de acuerdo, si decides formar parte de esto, acabarás estableciendo un vínculo conmigo. Ni siquiera entiendo cómo funciona, pero acabará pasando. ¿Por qué no vamos viendo cómo avanza? Pude verla acceder, incluso si ella no lo sabía. No tardó demasiado tiempo en decidirse, aunque tampoco esperaba que tardase más. Una semana después, Elizabeth la llevó al bosque y nos regañó para que no la siguiésemos porque necesitaba hablar con Jessie a solas, de mujer a mujer. Jessie parecía ligeramente incómoda ante la idea, pero la curiosidad era mayor, así que lo dejó pasar. Volvieron al cabo de 4 horas, sonrojadas, brillantes y felices. Jessie se reía y Elizabeth sonreía. Las líneas alrededor de sus ojos y su boca estaban menos pronunciadas. Lo hará bien, aseguró mientras me rozaba el hombro al pasar por mi lado. Y eso fue todo. Ese año vinieron más lobos. Después de los omegas que tomaron a Jessie como rehén, todo había estado tranquilo, aunque nos habíamos preparado. Robbie cumplió con su misión y se mantuvo en contacto con sus superiores, el hombre Osco y la Alpha Hugs, de vez en cuando, aunque redujo la frecuencia de los reportes, ya que ahora era mi beta. La Alpha nunca pidió hablar conmigo, ni yo hablar con ella. No sabía durante cuánto tiempo dejaría que todo esto siguiera su curso. Las noches que no podía dormir, me preguntaba si vendría e intentaría arrebatármelos, porque yo no era lo que necesitaban realmente. Aunque no lo hizo, no había ni un día en que no esperara que ocurriera. Aún buscaban a Richard Collins, a Osmond y a Robert Livingston, aunque nunca los encontraron. Y creía que también seguían buscando a Joe, porque era un alfa que se encontraba fuera del radar. No se trataba de hacer que volviera a casa, sino de mantenerlo vigilado. Robbie me aseguró que no contaría los asuntos de la manada a nadie que no formara parte de ella. Le creí porque confiaba en él. No me mentiría, no sobre eso. Estaba seguro. Pero vinieron más. Jessie, que siempre había sido una mujer fuerte, se negó a ser la damisela en apuros esta vez. Se entregó al entrenamiento con los demás y pronto superó a los otros humanos. La expresión de su hermano la primera vez que lo derribó, barriéndolo con un bastón de entrenamiento, era tanto de orgullo como de enfado. Jessie se quedó de pie por encima de él, sonriendo con el bastón sobre el hombro y un rastro de sudor en la frente. «¿Quién es el siguiente?», preguntó mientras Rico y Tanner intentaban retirarse lo más silenciosamente posible para que no lo notara. Se dio cuenta y 10 minutos después ambos yacían en el suelo, con Jessie encima. Así que cuando vinieron los siguientes, estábamos preparados. Pero no eran omegas. El primero era solo un hombre y trajo noticias sobre Joe. Era tarde y seguía en el taller, haciendo balance del material que teníamos que pedir para el mes siguiente. Normalmente se encargaba Chris, pero le di permiso para irse porque tenía una cita con una chica del pueblo de al lado. Algo casual, me había asegurado. Al menos por ahora. No quería pensar en qué pasaría si se convertía en algo más. Jessie me aseguró que estaba bien, que era agradable y dulce y que dejara de preocuparme por cosas que aún no habían pasado. No funcionaba de esa forma, pero no me desagradaba la idea. Estaba a punto de guardarlo todo y terminar el resto de facturas al día siguiente. Ya me habían mandado 3 mensajes de texto amenazadores, 1 Mark y 2 Elizabeth, diciéndome que si no regresaba a casa en 1 hora, vendrían a buscarme. No eran amenazas vacías, así que decidí irme. Oí cómo alguien llamaba a la puerta de la entrada del taller, en cuanto apagué la luz. Un fuerte golpe contra el cristal. Me detuve.
Quienquiera que fuese, no era de los míos. Eran más de las 9, así que tampoco era alguien que necesitaba un cambio de aceite. Saqué el teléfono y envié una sola palabra al chat grupal. Prealerta. Todo el mundo contestó enseguida, incluso Chris. Me sentía complacido. Las ataduras entre todos nosotros se ensancharon. Tiré de ellas tanto como pude. Calma, paz, amor, manada. Esperando que fuera suficiente. Porque no era nada. Bueno, probablemente no lo fuera. Volvió a llamar. Quienquiera que fuese era persistente. Las guardas de Gordo aún funcionaban. Tenía fe en ellas incluso cuando la había perdido en el hombre que las conjuró. No lo hacía. Ya no. Pero Gordo me había dicho que, aunque era fuerte y estaba seguro de sus capacidades, la magia no era infalible ni la mejor opción. No era ni el principio ni el fin. Algún día podría pasar algo. Pero que no debía preocuparme porque ya habría vuelto. Y le había creído. Tenía la barra de metal, la llevaba a todos lados, era una extensión de mi cuerpo y siempre la tenía cerca. Un alfa mantiene a su manada a salvo, y una de mis formas de hacerlo era mediante la barra de metal. La guardaba en el escritorio, el peso me era familiar entre los dedos. Ya no pensaba en la violencia, cuán fácil me resultaba matar a aquellos que querían quitarme lo que era mío. Si lo hiciera, seguro que las manos me temblarían. Dudaría. Y no tenía tiempo para eso, ya no. Me movía a oscuras. Incluso el letrero de El taller de Gordo estaba oscuro, ya que lo apagamos al cerrar. La luz de la oficina no podía verse desde fuera, así que quienquiera que fuese, no tenía forma de saber que había alguien dentro. A menos que me hubiera estado observando. Entrecerré los ojos, dejando que se adaptaran a la oscuridad. Volvió a llamar a la puerta, esta vez con golpes suaves y educados sobre el vidrio. La puerta no se estremeció. El golpeteo no era furioso, simplemente insistente. Empujé la puerta del taller hacia el área de recepción, moviéndome lentamente. Vi la silueta de una persona de pie en la puerta principal, recortada contra el letrero luminoso de la ferretería que había al otro lado de la calle, que Harvey siempre olvidaba configurar acorde al horario de la tienda. Quienquiera que fuera no parecía llevar nada en las manos, pero sabía que eso no significaba nada. Las podía llevar ocultas y, en cualquier momento, podía sacar los colmillos. Gordo me dijo que cualquier cosa que pudiera imaginar estaba ahí fuera. Incluso después de todo este tiempo, todavía era capaz de imaginar muchas cosas. Encendí las luces. Era un hombre mayor con el rostro desaliñado y la barba canosa de varios días. Parpadeó ante el repentino estallido del fluorescente. Frunció un poco el ceño mientras me miraba, ladeando la cabeza. Después sonrió, dejando a la vista una hilera de dientes grandes y torcidos. Volvió a golpear el cristal. «Está cerrado», anuncié subiendo el tono de voz. «No he venido a que me arregles la furgoneta, Ox», dijo ensanchando la sonrisa. «¿Cómo sabe mi nombre?». Me mantuve inexpresivo. «Todo el mundo lo sabe», respondió a través del cristal. «Es un pueblo pequeño, solo he tenido que preguntar. Los trabajadores del restaurante sienten debilidad por ti». «¿Por qué me buscabas?». «Abre la puerta. Es mejor hablar cara a cara». «Sí, no creo que eso vaya a pasar». «Podría romperla», sonrió. «Entonces estaría cometiendo un delito». «Llama a la policía». Se rió. «Haz que me arresten, pero no podrás escuchar lo que he venido a decirte». «¿Por qué debería importarme lo que sea que tengas que decirme?». «Por tus lobos». Me tensé, alerta, furioso. Es una amenaza, pensé. «Mis lobos. No sé de qué estás hablando». ¿Esa es tu respuesta? Me dijeron que no eres tan tonto como aparentas, Oxnard. No empieces ahora. ¿Quién es usted? David King, respondió con una pequeña inclinación de cabeza. A tu servicio. No le conozco. No, estuvo de acuerdo. Pero yo a ti sí. Ya empezaba a cansarme de que todo el mundo me lo dijera. No es un lobo. Humano, como cualquiera, lo cual aparentemente es más de lo que puedo decir de ti. Y ha venido aquí, enseñé los dientes. ¿A mi territorio? Tu territorio, dijo con tono divertido. Qué fascinante. Me pregunto cómo funciona eso. No te ha mordido ni hay nadie aquí que pueda hacerlo. Deberías saber que mi manada está lista en caso de... ¿En caso de? Preguntó. ¿En caso de qué? De lo que sea. ¿Me matarías?
Solo si fuera necesario o me amenazase a mí o a los míos. No eres como los otros. ¿Los otros? Lobos. No soy un lobo. No, respondió. Pero estás cerca de serlo, más cerca de lo que cualquier humano debería estar. ¿Cómo lo haces? ¿Qué quiere? He venido a entregarte un mensaje. Pues hágalo. Eso es. Parpadeó. Guardé silencio. Sinceramente creí que esto sería un poco más dramático. Perdón por desilusionarte. En eso, sí. Pero tú, nada más lejos de la realidad. Un humano alfa. En la vida había oído algo como eso. Ya veo por qué estaba tan desesperado porque viniese. Ya me estaba cansando de sus juegos. ¿Quién? Gruñí. Y sentí una leve satisfacción cuando puso ojos de sorpresa. Joe. Me envía Joe Bennett. Todo se volvió confuso. Como cuando el viejo televisor de mi padre solía fallar y él le retorcía las antenas hasta que conseguía que la imagen saltara y se desvaneciera. Me congelé, quedando estático, aunque la sangre me seguía corriendo por las venas. Joe, grazné. Ya tengo toda tu atención, ¿verdad? David volvió a sonreír. Bien. Sí, tenía toda mi atención, pero lamentaría haber deseado tenerla. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando corrí hacia la puerta. Doblé el brazo derecho sobre el pecho y rompí el cristal con el hombro. Gruñí mientras se hacía añicos a nuestro alrededor, astillas afiladas que se me clavaron en la piel. David dejó escapar un grito ahogado e intentó dar un paso hacia atrás y protegerse con los brazos. Me estrellé contra él, derribándonos a los dos. Aterrizó de espaldas en la acera y los cristales crujieron cuando los aplastó con la espalda. Me levanté antes de que pudiera reaccionar. Me situé a horcajadas sobre su estómago y le presioné la barra de plata contra la mandíbula, clavándole la punta afilada en la piel. Un golpe y se la clavaré en el cerebro. Impresionante, jadeó. Dejó de luchar. Tenía un delgado corte en la mejilla derecha por culpa del cristal. La sangre se le deslizaba hasta la oreja. Yo no esperaba esto. Debería haberlo hecho, pero no ha sido el caso. ¿Dónde está? Jesucristo, ¿cuánto pesas? No puedo respirar. Última oportunidad, rugí. No sé dónde está. ¡Miente! No miento. Lo juro por Dios, no estoy aquí para hacerle daño a tu manada. Intento ayudarte, grandullón. ¿Está vivo? ¿Qué? ¿Está con vida? Sí, sí. La última vez que le vi, lo estaba. ¿Cuándo? Hace 3 meses. ¿Dónde? Alaska. ¿Quién le acompañaba? Sus hermanos y un brujo. Presioné más fuerte. La sangre empezó a brotar alrededor de la punta de la barra. No pregunté cómo se llamaban. ¿Qué les hizo? Nada, nada. Ellos me salvaron. Por el amor de Dios, ellos me salvaron. ¿De qué? Richard Collins. Me detuve. No mentía. No sabía cómo podía saberlo, pero lo sabía. Este hombre no mentía. Y era la única información que había tenido de Joe en 3 años. ¿Qué dijo? Pregunté con voz ronca. Un mensaje. Ha dicho que tenía un mensaje. Si me soltases, dígame qué es. Le rugí sobre el rostro, escupiendo saliva. Dijo, aún no. Me dijo que te dijera, aún no. Dijo que sabrías qué significa. Aún no. Ese maldito bastardo. ¿Dijo algo más? Pregunté con frialdad. No, solo Oxnard Matheson, Green Creek, Oregón. Aún no, aún no, aún no. Años atrás, David King había sido cazador de lobos. Se crió en el clan King y siguió los pasos de su padre y su abuelo. Le criaron para matar a cualquier cosa con dientes afilados, pero después de su primera muerte, cuando solo tenía 17 años, después de ver cómo la luz abandonaba los ojos de una hembra beta cuando se atragantaba con su propia sangre y, además por su culpa, abandonó esa vida. Su clan le rechazó, le desterró. Hacía casi 40 años de eso. Fueron los que masacraron a la familia de Richard Collins. David no había participado, ya le habían desterrado. Pero ya no quedaban demasiados King. Se ocultaron porque fueron muriendo uno a uno. Degollados, dijo David mientras hacía una mueca de dolor y se retiraba una pequeña astilla de cristal del costado. Sangre por las paredes. Un mensaje de los lobos. ¿Qué mensaje? Que vendría por todos nosotros.
suspiró. David se ocultó utilizando viejos conocidos de la familia. Así tenía ventaja sobre Richard y los Omegas. La mayoría de clanes cazadores le rechazaron, no querían formar parte de ninguna disputa que podía acabar matándolos, pero algunos tenían viejas deudas, por lo que fue capaz de pasar días e incluso semanas en algún sitio tranquilo. Hubo veces en las que pensé que era bueno, dijo, que era libre, porque no tenía nada que ver con mi padre y con mi abuelo. No formé parte de esa masacre. El abuelo llevaba muerto mucho tiempo. Cáncer, ¿te lo puedes creer? El hombre se pasó toda la vida luchando contra garras y dientes, y un cáncer acabó con él. ¿Qué hay de tu padre?, pregunté por lo bajo. David se rió. Era un sonido hueco. Era viejo, y hacía tiempo que la memoria lo había abandonado. Estaba en una residencia en Topeka. Escuché que tuvieron que rascar lo que quedó de él de las paredes. Un mes se volvieron 2, y 2, 3, y David empezó a creer que se habían olvidado de él, que ni siquiera sabían dónde estaba. No hace falta nada más, solo despreocupación, solo un momento de despreocupación y te vuelves descuidado. Quizá les mostré el rostro a las personas que no debían verlo, quizá dejé mi esencia en algún lugar que no debía. La verdad es que no lo sé, pero me encontró a las afueras de Fairbanks. La nieve ya se derretía y la hierba empezaba a crecer verde y brillante, de un momento a otro. Estaba ahí. Me preguntó si sabía quién era. Continuó. Solo apareció en mi puerta y llamó. Ni siquiera tuvo que responder. Richard Collins debió de haber visto la expresión que puso, porque se rió cuando David intentó cerrar la puerta y buscar su arma. Estuvo a punto de lograrlo, pero solo porque Richard le hizo creer que estaba cogiendo ventaja. Creo que para él era solo un juego. El enorme y malvado lobo había soplado y empujado y al final había tirado la puerta abajo. Lo encerraron en esa casa, con los brazos estirados y amarrados por encima de la cabeza y las piernas atadas. Me cortó. Se levantó la camisa. Su torso era una aglomeración de cicatrices, algunas de color rosa pálido, pero la mayoría gruesas, duras y blancas. Se le entrecruzaban sobre el pecho y el estómago, envolviéndose alrededor de los costados hasta la espalda, donde no las podía ver. Parecía que había estado a punto de perder un pezón. Con las garras, durante horas. Lo curioso del dolor es que puedes soportar una gran cantidad antes de desvanecerte. Soporté mucho dolor ese día. Cuando terminó, estaba más en el otro barrio que en este. Un minuto. Richard estaba por todas partes, y al siguiente se había ido, y tenía un lobo con ojos rojos delante. Un alfa. Joe, suspiré. Joe, repitió David. Joe Bennett. Oí lo que pasó con Thomas Bennett. Nunca le conocí, pero había oído hablar de él. Casi todo el mundo había oído hablar de él, si estabas al tanto. Era como una leyenda, ¿sabes? Lo más cercano a una dinastía que han tenido los lobos. No les tengo afecto, ¿me oyes? Algunos están realmente jodidos, algunos son monstruos, pero los humanos también pueden serlo. Lo sé bien, lo he visto. Pero Thomas, él siempre actuó bajo sus propias reglas. Algunos se jactaban de que algún día le cazarían por el simple hecho de poder decir que habían atrapado al alfa de todos los lobos, pero nadie se atrevió a hacerlo. Solían decir esas tonterías para parecer mejor de lo que eran. Aparentemente Richard se había ido hacía bastantes horas cuando Joe encontró a David. Le acompañaban otros 2 lobos y un brujo. Le curaron y le hicieron preguntas. Joe estaba furioso. ¿Por qué? Porque habían estado muy cerca de Richard, continuó David. Al parecer, eso fue lo más cerca que habían estado de él, o eso dijeron. Se marcharon casi inmediatamente, pero antes de hacerlo, Joe lo alejó un momento, con los ojos brillando de color rojo, y le pidió que entregara un mensaje. Aún no. ¿Y has tardado 3 meses en llegar? Lo regañé. Deberías probar eso de que un hombre lobo demente te desgarre, respondió bruscamente. Necesitaba tiempo para recuperarme y asegurarme de que no me volvería a encontrar. No tenía por qué venir. Por supuesto, tenía razón, aunque una parte de mí deseaba que no la tuviera porque aún no era suficiente. ¿Qué aspecto tenían? Quise saber. ¿Estaban bien? David sonrió con tristeza. Cansados. Se veían cansados. No hablé con los demás, pero todos parecían agotados. Asentí porque no podía pensar en nada más que decir. ¿No lo sabe? ¿Me equivoco?, preguntó al cabo de unos segundos.
¿El qué? Quise saber. Sobre ti, que eres un alfa. No, no lo creo. ¿Cómo lo sabes tú? Crecí en este mundo, chico. Hay cosas que uno aprende. Los trucos del oficio, supongo. La mayoría de las veces, los ojos rojos te delatan. No tengo los ojos rojos. Por eso he dicho la mayoría de las veces. Cuando estás en presencia de un alfa, simplemente lo sabes, ¿de acuerdo? Esta sensación de poder, de algo más, especialmente si el alfa está en su territorio. Hace tiempo, cuando era niño, conocí un alfa, además de Joe y de ti. Todos desprendéis la misma aura. Ladeó la cabeza en mi dirección. ¿Cómo lo hiciste? No hice nada, respondí, sintiéndome un fraude. Solo pasó. Dios mío, muchacho. No te envidio. ¿Por qué? Porque la gente no lo comprenderá. Sonaba como el hombre hosco. Me importa una mierda esa gente. Como si les importara lo que pienses. Mientras nos dejen en paz, pueden hacer lo que quieran. ¿De verdad crees que lo harán? Deja que vengan, susurré y soné peligroso. Nos hemos enfrentado a cosas peores. David entrecerró los ojos, aún enroscado en la silla, lo suficiente como para darme a entender que lo había entendido. ¿Tienes dónde quedarte? Aquí. No. Se rió. Nunca me quedaría aquí, especialmente en el territorio de un alfa. Me iré en cuanto acabemos con esto. Me encontró una vez, así que puede volver a hacerlo. Debo mantenerme en movimiento todo el tiempo que pueda. Eso no es vida. Quizá tengas razón, pero es la única que tengo. Él acabará con todo esto. Joe lo hará. Chico, no dudo que lo creas y quizá lo logre, pero no voy a arriesgarme. Verás, ahora soy un fantasma. Quizá algún día ya no tenga que serlo, pero hasta que no escuche que Richard Collins tiene la cabeza separada del cuerpo, seguiré moviéndome. Se puso de pie lentamente, haciendo una mueca de dolor. Lo siento por eso, le dije. ¿Por qué? Por la ventana, el cristal. He venido al territorio de un alfa sin avisar, se rió. Creo que me lo he ganado. Aún así, tenía razón. Son cosas que pasan. He vivido cosas peores, aunque no puedo decir que no sentiré nada mañana. No soy tan joven como antes. Ya conozco la salida. Ha sido interesante. Se giró para marcharse. No debería hablar de mí. Pedí por lo bajo. Se detuvo. ¿Disculpa? Acerca de lo que ha visto sobre mí. Aunque pudiera, se rió. No tengo con quién hablar. Es mejor de esa forma. No te delataré, Alfa, no te preocupes. Me quedé sentado porque me sentía pesado, agobiado. Se dirigió hacia la puerta de la oficina. ¿Sabes? Dijo sin darse la vuelta, con la mano sobre el picaporte. Había algo en él. Cuando dijo tu nombre, tenía esta luz en los ojos. Pensé que quizás se trataba de rabia e ira o que su lobo interior le dominaba. Un alfa omega, quizá. Una mezcla de rojo y violeta. Pero dijo tu nombre y... no sé. Algo cambió. Se sintió... ¿verde? No sé si eso tiene sentido. Pensé que deberías saberlo. Después de esto, se fue. Deteneos, falsa alarma. Solo unos niños rompieron la ventana. La manada respondió inmediatamente con mensajes de alivio. ¿Estás seguro? Preguntó Elizabeth. Sí. No respondió. Me quedé en la oficina hasta bien entrada la noche. Aún no, pensé. Aún no. No les conté nada sobre la visita de David King. Me pareció que era lo más sencillo. Robbie me besó a finales del tercer año. Desearía poder decir que lo vi venir, pero no lo hice, y era culpa mía. Estábamos caminando por el bosque, los dos solos, como intentaba hacer con todos mis betas. Nos reíamos y hablábamos de temas banales, y al segundo siguiente sus labios estaban sobre los míos, torpes. Me colocó las manos en el pecho, su aliento era cálido y dulce, y me odiaba a mí mismo por no haberlo rechazado. Podría decir que me sobresalté, podría decir que no me lo esperaba, pero la verdad es que no me alejé, al menos no al principio. No le devolví el beso, me quedé allí de pie, dejando de reír de golpe. Tenía las manos a los costados y los ojos muy abiertos. No se movió demasiado, esperó 4 latidos antes de apartarse,
con el corazón desbocado dentro del pecho y los labios húmedos. Se lamió como si quisiera quedarse con mi sabor. Nos quedamos mirándonos. No sabía qué hacer. Ox, yo levanté la mano. Pensé en ello, de verdad que lo hice, porque hubiera sido muy fácil hacer lo mío ahí mismo, en ese momento. No había estado con nadie desde antes de Joe y tampoco planeaba estarlo, pero ya no estaba seguro de dónde encajaba en sus planes. Y hubiera sido tan fácil. Me gustaba. Robbie me gustaba de verdad. Era agradable, amable, atractivo. Quien estuviera con él sería muy afortunado y podía ser mío. Pero nunca podría darle lo que quería, lo que se merecía, porque Robbie merecía a alguien que pudiera amarle con todo el corazón. Y yo hacía tiempo que había dado el mío a un chico de ojos azules que me esperaba en el camino de tierra. Robbie, suspiré. No debería haberlo hecho, murmuró mientras miraba hacia abajo y pateaba la tierra. Quizá no, pero no es nada malo. ¿No? Un ligero rastro de esperanza. Porque simplemente no puede ser nada. ¿Es por Joe? Suspiró mientras encorvaba los hombros. Es por Joe. Él no está aquí. No, no está aquí. Ox, él no está aquí, pero eso no importa. Quizá algún día me importe que no esté, pero no es el caso. Solo quería... Oye, no tienes que preocuparte por nada, está bien. Son cosas que pasan. Eres mi amigo y mi alfa. Yo solo quiero ser algo para ti. Sé que estuviste con Jesse antes y pensé que quizá podrías estar conmigo después. Si es que existe un después. Se estaba frustrando. Ya eres algo para mí. Estiré una mano y le cogí la barbilla para que levantase la cabeza. Eres más de lo que esperaba. Pero no soy suficiente. Me devolvió una sonrisa cargada de dolor. No se trata de ser suficiente, se trata de ser el indicado. No soy el indicado para ti porque lo soy para alguien más. Algún día te sentirás del mismo modo, cuando lo encuentres. Podría ser. La risa le salió de forma de ladrido. Pero sacudió la cabeza. Nadie había creído en mí como lo has hecho tú. No sé si quiero sentirme de otro modo. Eres mi amigo, le dije en voz baja, y eso es suficiente para mí. Espero que también pueda serlo para ti. Asintió y dejé caer la mano. Seguimos caminando entre los árboles. Después de un momento dijo, debes amarle de verdad para lo que hiciste. Él haría lo mismo por mí, afirmé, sabiendo que era verdad. Sin importar cómo me sintiera, lo creía de corazón. Y seguimos andando. Esa noche soñé con él. Me esperaba en el camino de tierra. El sol se filtraba a través de las hojas, dejando pequeñas salpicaduras de luz en el suelo, como pequeños charcos de agua ondulada. Sonrió alegremente cuando le extendí la mano. Nuestros dedos se curvaron como siempre hacían. Caminamos lentamente hacia la casa del final del camino. No hablamos. No teníamos que hacerlo. Teníamos suficiente con estar ahí. Robbie se mostró incómodo conmigo las semanas siguientes al beso. Tartamudeaba, se ruborizaba y me evitaba siempre que podía. Elizabeth sonrió y me comentó que eso pasaba de vez en cuando. Sería muy afortunado, soltó mientras nos sentábamos en el porche para observar la puesta de sol. A ambos lo seríais. Le pertenezco a otra persona. ¿Sí? Sí. Me alegra oír eso. Y nunca más volvió a hablar del tema. Vinieron más omegas. Ya éramos más fuertes, mejores, más rápidos. Estábamos más completos. Acecharon los bordes de las guardas, chasquearon los dientes. Conté al menos 15, quizá incluso 20. Humano, escupió uno. Solo lo diré una vez. Le destellaron los ojos de color violeta. Iros, mientras aún podéis hacerlo, me gruñeron. Si eso es lo que queréis. Me puse la barra en el hombro. Mi manada rugió detrás de mí, tanto los humanos como los lobos. Los omegas dieron un paso atrás. De repente se los veía inseguros. Pero eso fue lo más lejos que llegaron. 3 años, 1 mes y 26 días.